Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenidos a otro videoprograma del otrocamino.org. En videoprogramas anteriores hemos dado la apertura de la temática de las dialécticas, comprobando cómo es la dualidad la raíz de todos los conflictos del ser humano. Y asimismo, tal cual nos enseña las culturas iniciáticas del planeta, aquello mismo que une, separa. La dualidad nos une a los conflictos. Las dialécticas que podemos trabajar a partir de analizar las dualidades es lo que nos separa de los conflictos, lo que nos permite resolverlos. Habíamos visto que una dialéctica se compone de dos polos que generan un eje horizontal, que esos dos polos aparentan ser antagónicos, que nada tiene que ver uno con el otro, mas sin embargo, cuando empezamos y damos curso a un análisis, descubrimos que tienen un foco en común. Un foco en común que es la semilla que contiene lo que luego se transforma, ya más densificado, en esos polos. Hemos visto que el foco superior genera junto al foco superior, el foco donde ubicamos la resolución del conflicto, la resolución del problema, generan el eje vertical de la dialéctica. Y que el secreto está transformar ese eje vertical en un ciclo, en un giro, ¿sí?, de 180 grados para transformarlo en un eje horizontal. Y que es ahí y a partir de ahí en donde genero mi propia realidad. Cada vez que transformo un eje vertical en un horizontal, estoy haciendo la circulación y los ciclos dialécticos. Bueno, eso es lo que hemos recorrido desde la teoría y desde la filosofía que sostienen a esta temática en videoprogramas anteriores. Pues bien, ¿qué he notado en lo particular desde el videoprograma anterior a este? Tal cual una persona ve en el cielo nubes de tormenta y empieza a pronosticar una lluvia por ver nubes grises. Tal cual alguien escucha un tren a lo lejos y sabe que es solo cuestión de tiempo verlo y que cruce por delante de él. De esa misma manera, quienes aprendemos y gustamos de leer las señales en lo sutil, tal cual hemos aprendido, nos dan la pauta para anticipar qué es lo que de eso sutil se transformará en denso, en realidad. Esto y esta herramienta es ya que lo sutil, como menciona José Luis Parise, ya está, ya existe, es solo cuestión de tiempo que decante en algo real. O sea, cuando se detecta algo en lo sutil y se lo resuelve en lo sutil, lo que uno logra es que eso sutil no se densifique. Por eso el psicoanálisis, al igual que las culturas iniciáticas, todo el trabajo de resolución de conflictos y de generación de realidad se hace en lo sutil. Porque una vez que está en lo sutil, es solo cuestión de tiempo que decante a lo denso. Bueno, ¿qué es lo que estoy viendo desde lo sutil? Estoy observando una dialéctica que está generándose. Esa dialéctica que está generándose tiene distintas vías y maneras de verla y de analizarla. Una es la siguiente. Mencionamos que las profecías del cambio de era ponen como foco y como faro el Triángulo del Sur. Y hemos dicho que dentro del Triángulo del Sur es desde Argentina en donde está la enseñanza que está iluminando a la humanidad en estos momentos. Ahora bien, dijimos que como sustento de esa luz que está generando
se está generando desde este faro, al proyectarse luz se proyecta sombra. Y que esa sombra está relacionada, por un lado, a poner el foco en cosas que pasen en Argentina, tal cual sucedió con la elección de Francisco I, lo que mencionamos el otro día respecto de la asunción de la que era la princesa Máxima y ahora es reina consorte de Holanda. Ahora, ¿qué es lo que está en juego detrás de eso? Pues bien, ¿a quién representa el Papa? Pues a la religión. ¿A quién representa Máxima? A la realeza, a la política. ¿Qué tienen en común la religión y la política? O sea, con lo cual ya además estamos poniendo dos polos dialécticos, religión y política. Tienen en común que son dos de los paradigmas desde los cuales todas las profecías nos dicen que tenemos que atravesar para avanzar hacia la nueva era. Son paradigmas desde la vieja era, te dice un otro cómo generar, o te genera la realidad, mejor dicho. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día hay 4 paradigmas que son los formadores y generadores de la realidad a nivel masivo, a nivel social. Son los que dicen cómo se hacen las cosas, los que dicen qué es lo que se puede y lo que no se puede, y los que la regulan. Esos paradigmas son la economía, la ciencia, la religión y la política. Son los 4 paradigmas en donde cada uno en distintas áreas dicen qué es posible y qué no y cómo se hace. O sea, qué y cómo se puede y no se puede, qué y cómo se hace y no se hace. Esos paradigmas son los que hay que atravesar. O sea, son los paradigmas que representan a la vieja era. Pues política y religión son 2 de esos paradigmas. Hemos mencionado que la religión y la ciencia, algo que parece antagónico entre sí, en donde hasta se hacen discusiones y foros de debate y se rasgan las vestiduras respecto de será la verdad de Dios, la verdad de la ciencia, y ambas se basan en algo que es la creencia. Ahí vemos otro foco dialéctico, religión y ciencia. Ambas parecen distintas, sin embargo tienen un foco en común, la creencia. Por eso es que la religión y la ciencia son las 2 caras de una misma moneda. Cuando hablamos de religión, también hablamos de ciencia, y viceversa. Ergo, cuando Juan Pablo, iba a decir, cuando Francisco I asume como papa, en realidad está marcando y representando a la Argentina y un viejo paradigma. Está representando a la Argentina bajo el paradigma de la ciencia y de la religión. Cuando asume Máxima como reina consorte, está mostrando otra cara de los paradigmas de la vieja era, la política. Siguiendo la lógica de las dialécticas, si lo que está, como decía anteriormente, formándose una nube de tormenta, que es solo cuestión de tiempo en que decante en lluvia, ya observamos en esa tormenta la nube de la religión y la ciencia y la nube de la política. Pues bien, eso nos da una pauta, algo falta. Y como enseña el psicoanálisis, sobre la falta, sobre la falla, sobre el agujero,
Todo gira en torno a eso. ¿Y qué paradigma está faltando de los 3 que nombramos? Respecto de los 4 que mencionamos, son los que conforman la vieja era. El paradigma de la economía. Leyendo desde lo sutil, y luego lo argumentaré, si ya surgió a la Argentina y en la Argentina una representación de foco religión y ciencia y un foco político, pues el próximo paso es algo que surja desde la Argentina que ponga en plano y en primer plano nuevamente a la Argentina desde el polo de la economía, que es el paradigma que está faltando en ese juego que está armándose, en ese juego dialéctico. ¿Y qué está pasando en Argentina con la economía? Independientemente de la crisis financiera global, de la cual ya hemos hablado en videos anteriores, respecto de la solución a la crisis financiera global, es la economía en la nueva era. Quien guste profundizar en el tema, lo invito a ver ese video. Pues bien, ¿qué está pasando actualmente en Argentina? Argentina, en la situación económica, está pasando algo bastante obvio, bastante puntual, del cual todo el mundo habla, pero casualmente parece que nadie se ocupara. En Argentina hay un fenómeno que se llama dólar blue o dólar paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Como en la mayoría de los países, la moneda local tiene una cotización respecto del dólar como moneda universal, global, para marcar los valores, los precios, la inflación y la deflación. En Argentina, además, el tema del dólar es bastante puntual y siempre se ha tomado como un parámetro muy fuerte dentro de la economía, para marcar precios, para el tema de las exportaciones y las importaciones. Hasta hemos tenido en Argentina una economía dolarizada, en donde un peso equivalía a un dólar, y estuvo así durante años, durante todo el periodo de la presidencia de Menem, prácticamente, hasta que obviamente esa, como está de moda decir, burbuja del dólar explotó y vino la crisis del 2001. ¿Y qué está pasando actualmente? Actualmente está pasando que hay un dólar oficial que cotiza en pesos argentinos a casi 5 pesos, pero que ese dólar solo sirve como referencia ¿de qué? De mantener un dólar legal, solamente, porque ese dólar no cuenta para otra cosa que más que para generar una cotización oficial. ¿Y el dólar blue cuál es? El dólar blue es el que la cotización en la que se basan todas las operaciones comerciales y financieras. Tenés que realizar una compra inmobiliaria, te lo cotizan en dólar blue. Y si la querés pagar en moneda local, te la tasan no a 5 pesos el dólar, sino a la cotización del dólar blue, que hoy en día está rozando casi los 10 pesos argentinos, o sea, el 100% de lo que cotiza el dólar oficial. Hay toda una movida, ya esto desde hace unos meses, desde el gobierno se promulgaron medidas restrictivas y respecto de la compra-venta con dólares. No se puede prácticamente, o sea, hasta para viajar al exterior hay que pedir permisos al gobierno para comprar dólares. No se pueden hacer operaciones con tarjeta en dólares si no es justificándolas y con un recargo. Bueno, todo esto que estoy nombrando lo puede ver en cualquier página de noticias de diarios de Argentina o escuchar en programas televisivos. O sea, eso no es una novedad al respecto.
El tema que llama la atención es que a pesar de todas las quejas y toda esa inflación tapada que hay detrás de ese dólar blue, el cual se dice que en realidad es el valor real que tendría que tener el dólar, o sea, es el valor real que tiene el peso frente al dólar, ¿sí? O sea, todo el mundo se queja, dice, pero nadie hace algo. ¿Y qué pasa cuando algo parece que no tuviera techo, como es el dólar blue? O sea, que no tiene límite. Porque el dólar blue, si lo siguen por las noticias, verán que aumenta un 10, 20, 30% por día su cotización. Pasó de estar en un principio un 20% arriba de la cotización del dólar oficial hasta, como estoy diciendo ahora, prácticamente o más de un 100%. Y lo que se escucha por todos lados es, no tiene límite. El gobierno no le pone límite. Tal situación del dólar blue no tiene límite. El psicoanálisis enseña algo, al igual que la enseñanza de las culturas iniciáticas, que el límite y el poner el límite está relacionado con una función. Y esa función se llama función paterna. Estamos entrando y ahondando en un tema psicoanalítico. ¿Qué es la función paterna? La función paterna es uno de los temas más repudiados por el psiquismo, es uno de los temas más difíciles de comprender y que la única persona que yo conozco que lo explica de una manera comprensible es José Luis. En los grupos de estudio, en los grupos de supervisión, tomando los seminarios de Lacan y los escritos de Freud como base. Y la función paterna es aquella que viene a poner un límite. O sea, uno como padre a los hijos le pone límite. El límite es decirle, esto sí, esto no, esto se puede, esto no se puede. Aunque el psicoanálisis enseña que el secreto de la función paterna no solamente es qué se puede y qué no se puede, sino cuándo se puede y cuándo no se puede. Y hay muchas más cosas en sí misma respecto de la función paterna, que lo hablaremos en otro videoprograma, porque es un tema en sí mismo y muy, con mucha tela por cortar. Y utilizo la palabra corte muy a propósito, ya que la función paterna viene a poner un límite, un corte. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay una función paterna que ponga ese límite y ese corte? O sea, casualmente lo que está pasando con el dólar blue. Cuando a una situación no se le genera y no se le pone un límite, ya sea una regulación propia o una externa, sucede algo. El límite lo pone el universo. O sea, el límite llega de una manera que, como sabemos, el universo pone en juego el cómo, porque es un regalo del universo, es el sentido de humor del universo, el cómo. Sabemos que va a poner un límite. No sabemos cómo, eso lo decide el universo. Pero cuando el universo es quien pone el límite, no es igual que si el límite hubiera sido interno, una regulación interna, o si fue otro quien lo puso. Cuando el universo pone el límite, lo hace a través de una palabra muy conocida en los medios de comunicación, aunque poco entendida desde su etimología y que es abordable desde el psicoanálisis para comprenderla y abarcarla. Cuando una situación no tiene límite, no tiene corte, lo que se genera es un escándalo.
La manera que el universo tiene de poner un límite a una situación que no se puso un límite a sí misma es a través de un escándalo. Y escándalo quiere decir corte. Pero todos sabemos, por lo que conocemos, que cuando se habla de escándalo, se habla de una situación problemática, bochornosa y grave, muchísimo peor que una situación donde uno es quien pone el límite. Ergo, lo que está sucediendo con el dólar blue va a terminar en un escándalo. Y ese escándalo va a ser tan grave que Argentina va a quedar signada y marcada, al igual que lo hizo desde Francisco I con la religión y la ciencia, y desde Máxima como reina consorte con la política, va a quedar marcada Argentina a nivel mundial, todos los ojos puestos por el escándalo que va a haber respecto a la situación económica local. Como les dije antes, no sé cómo, tampoco cuándo. Les puedo decir que estoy leyendo en lo sutil esas nubes de tormenta. Ahora, seguramente, cuando caiga la situación económica de la Argentina bajo esa lógica del escándalo, va a arrastrar consigo a toda la clase política, económica, religiosa y científica que está detrás de eso. Con lo cual, estamos hablando de que eso lo que va a producir es la gran oportunidad de que una vez por todas el ser humano entienda que creer que son esos paradigmas los que pueden o no pueden darle o quitarle al ser humano. Resumamos y hagamos una síntesis. Estamos diciendo que estamos notando que se está armando un juego dialéctico en donde Argentina está asignada y ligada a alguno de los viejos paradigmas. Francisco I, religión y ciencia, como lo hemos visto por ser la misma cara la distinta cara de una misma moneda. Máxima como reina, eje político, y que estamos leyendo por las señales que eso está formándose, que a nivel desde lo sutil, en la economía argentina se está armando una situación escandalosa. Viene en Argentina una crisis financiera como no se conoce en el mundo. Eso es lo que en lo particular leo desde lo sutil. Y que esa crisis que va a asignar y va a poner en el foco del mundo a la Argentina va a arrastrar a la política, la economía y la religión. Y es la gran oportunidad que tenemos todos los seres humanos de comprender de una vez por todas que la única apuesta viable, confiable y certera es generar mi propia realidad. ¿Cuál es la dialéctica entonces? Dijimos, por un lado, religión y ciencia, política, economía. Ya tenemos los tres ejes de esa dialéctica. ¿Y el foco superior? Veamos. El foco superior de todo eso, como les digo en otras oportunidades, que las dialécticas se resuelven desde lo sutil, como también se generan desde lo sutil. Y cuando hablamos de sutil, hablamos del mundo de las palabras. Por eso a ese mundo accedemos desde la escucha, escuchando las palabras, las órdenes que le damos a nuestro universo. Y decíamos que lo similar cura lo similar. Ergo, la dialéctica que está armándose es
En un polo, los paradigmas de la ciencia, la economía; en el otro polo, lo de la religión, los de la economía. ¿Cuál es el foco en común? ¿Cuál es la semilla que los contiene a todos esos paradigmas? La vieja era. ¿Qué quiere decir esto? Llevado a otras palabras, esos paradigmas son los que dictan realidad, la realidad que el otro dicta. Entonces, si el foco inferior es la realidad que dicta el otro, la realidad que el otro genera, la vieja era, ¿cuál es el foco superior? El foco superior es, si el foco inferior es la realidad que genera el otro, el foco superior es la realidad propia que genero. Si el foco inferior es vieja era, el foco superior es nueva era. Como ven, lo cambiamos desde lo sutil, lo transformamos desde lo sutil con las palabras. Si el foco inferior es que es la realidad generada por el otro, el foco superior es la realidad generada por mí. Así se trabaja desde la práctica las dialécticas. Ahora, esa crisis y ese escándalo que estamos pronosticando, y es una apuesta de lectura de lo que está sucediendo en lo sutil, es únicamente entonces si yo apuesto al foco superior, a generar mi propia realidad, por lo cual esa crisis y ese escándalo va a afectar a quienes no apuesten a generar su propia realidad. Porque, como toda función paterna, de lo cual estábamos hablando antes, una de los roles de la función paterna es la protección. Y si, viendo ahora, encarando desde otro lugar esa dialéctica, es el foco inferior, y este es tema de un próximo videoprograma, que todos los problemas y conflictos del ser humano están directamente relacionados a que no hay una función paterna. Por ende, si ese es el foco inferior, el foco superior es que haya una función paterna en mí. Y esa función paterna ligada a la protección, como veíamos que es uno de los roles que cumple la función paterna. Como ven, veamos con la lupa que veamos el tema, vemos lo mismo. Algunos lo pueden entender desde el psicoanálisis, otros lo pueden entender desde la enseñanza de las culturas iniciáticas. Y cada quien lo puede entender desde donde le guste y le sea más útil entrar al tema. Lo importante es comprender que esos focos, esos polos dialécticos, tienen como semilla un foco, y que todo eso lo resuelvo desde lo sutil. O sea, que esas órdenes sutiles que el otro genera a través de las palabras, soy yo el encargado de, con palabras propias, generar órdenes propias con que crear mi propia realidad. Es la apuesta que desde el otrocamino.org estoy haciendo respecto de lo que estoy leyendo, que desde lo sutil está gestándose. También es cierto que, como es desde lo sutil, es desde lo sutil en donde cada quien y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de que esa situación de conflicto que está generándose no nos afecte. Ojalá el tema les haya gustado, también la explicación del tema, ojalá haya sido lo suficientemente claro y que haya transmitido el tema con la suficiente emoción, acción y pensamiento al respecto, o sea, con la mayor de las coherencias, porque, señoras y señores,
lo que desde lo sutil está generándose en la situación del país es un escándalo mayores, si los hay, hasta el punto que Argentina va a ser foco de todas las miradas del mundo. Pues bien, muchas gracias por escuchar, y si les gusta y les interesa, les agradezco lo compartan, porque este mensaje tiene que llegar a todos aquellos quienes estamos eligiendo y apostando a acceder a la nueva era, a acceder y generar una realidad propia, con errores, con equivocaciones. Y les puedo asegurar que yo cometo muchos errores y me equivoco mucho, y he cometido errores de los cuales me arrepiento y mucho. Pero también les aseguro que tener una herramienta con que decodificar esos errores te da la pauta de entenderlos y apostar a la reivindicación. Y desde el otrocamino.org es a eso a lo que apostamos. Muchas gracias y hasta luego. Hasta el próximo video camino, hasta el próximo video programa del otrocamino.org.